quedó. Un comentario. Sí, hermano. Espero no sea broma, espero no sea oiga chusco. Y después tengo una, no sé si es pregunta o quisiera yo una aclaración. Cuando yo veo estas tres esquemas, me surgen algunas cuestiones, por ejemplo, el uso de los medios masivos, las redes sociales. Me imagino que debe ser sumamente complicado por las cuestiones, por ejemplo, de inclusión y privacidad. Me imagino que es una complicación mayor que la que vivimos nosotros acá en Occidente, esta parte. Y es solamente ese comentario ahí. Pero la otra observación que me permito hacer, cuando pienso específicamente en esto que Sara Garnier hace, me cuesta mucho trabajo hacer la distinción entre lo cálido y lo frío desde esta perspectiva de las dos, no columnas, sino líneas. Porque, por ejemplo, en psicología, el clima en determinados momentos es un factor que se ubica, por ejemplo, una depresión durante una época en zonas determinadas. Mi comentario, pregunta, no lo sé, es ¿hasta dónde está influyendo entonces el clima, no solo en cuestiones culturales, sino en cuestiones ambientales, Claro. en cuestiones de, obviamente, psicológicas? Pero por otro lado, hay ciudades en donde pareciera que el clima cálido es favorecedor, y sin embargo la mayor incidencia de agresiones o de violencia sexual se da en el clima cálido, y la mayor incidencia de autoagresiones se da en el clima frío. Ya, bueno, ese es un buen punto que debemos continuar hablando de eso, porque también yo tenía otra pregunta acerca de eso, para aclarar. Imagínese, si usted vive en un lugar, en un clima donde siempre hace calor y todo el mundo está sentado afuera y los ancianos de la comunidad están sentando en la plaza y todo el mundo está viviendo su vida, todo el mundo está viviendo su vida afuera, platicando con personas, estoy caminando por la calle, pero al ver a un amigo estamos pasando unos 15 minutos platicando, hablando de la familia, etc. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la vida? ¿Qué quiere hacer el día domingo en la iglesia? Etc. Gracias, hermano. Podemos preguntar muchas cosas y hablar tranquilamente, varios minutos. Pero si hace frío, con nieve, hielo, ¿quién va a pasar tanto tiempo afuera? ¿Qué vamos a hacer? Hola, y vamos a continuar, ¿ya? Y yo tengo una tabla en mi oficina en los estados que tiene la cantidad de tiempo que pasamos hablando con una persona que hemos encontrado afuera en la calle. Dice entre esta temperatura y esta temperatura muy alta, pasamos 15 minutos. 20 y se va esta tabla en nuestro sistema de grados, de Fahrenheit, hablamos de 20 grados. Entonces 0 a 20 es esta cantidad de minutos. O 20 a 40, 40 a 60, 60 en adelante. Pero menos de 40 a 20 grados Fahrenheit, hablamos un minuto. 20 hacia 0, solamente estamos mirando a la persona y vamos, porque no queremos congelarnos ahí en ese lugar. Y hermanos, tiene aspectos que afectan cada parte de nuestra cultura. Es como si fueran dedos entretejiéndose en todas las partes de la cultura, en la manera de relacionarse. En Costa Rica, por ejemplo, en la comunidad donde vivíamos nosotros, cuando
vivíamos en Costa Rica, había amas de casa que ellos tenían dinero suficiente para comprar un refrigerador, pero ellos no compraron su propio refri. Cuando ellos estaban trabajando y necesitaban, cocinando, digamos, y ellos estaban trabajando en su cocina, pero preparando comida de la noche. Necesito un huevo. Ella se fue a la tienda para comprar un huevo. Ella regresó a casa para continuar preparando su comida. Yo quiero una aspirina. Y ella se fue a la tienda para comprar una aspirina. ¿Por qué no comprara una docena de huevos o una botella de aspirinas? Hasta comprar un cigarrillo en vez de... ¿Por qué lo hicieron? Porque la visita o la caminata a la tienda fue una oportunidad para hablar, platicar con sus amigas y visitar con los demás. No solamente fue un viaje para comprar un huevo, fue, claro, un momento para pasear, para conocer cómo está todo, etc. Pero, ¿dónde hace frío? Con nieve, hielo, ¿quién va a hacerlo? Y tiene que ver con las relaciones en muchas maneras. Por ejemplo, en la cultura del clima cálido, como tenemos en el sur de los Estados Unidos en comparación con el norte. En el sur de los Estados Unidos, al entrar a una tienda, usted no puede decir una Coca-Cola Light, por favor. Porque la persona que está trabajando en la tienda dice, buenas tardes. Y usted tiene que, lo siento, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Una Coca-Cola Light, por favor. Y ella va a venderla, pero ella no es una máquina y no quiere ser tratada como si fuera una máquina. Debemos tener relaciones. Aunque son relaciones no profundas, son muy casual y etcétera. Hay maneras de saludar y tratar a personas en nuestra parte de los Estados Unidos. Al contrario, en el norte de los Estados Unidos, al entrar a una tienda, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Somos amigos? ¿Le conozco? No. Entonces, ¿por qué le importa a mi familia? ¿Qué quiere comprar? Una Coca-Cola Light. Entonces aquí tiene Coca-Cola Light. $1, por favor, algo así. Él no quiere hacer este tipo de relación en la parte muy al norte porque ellos no están viviendo así. Porque en la parte más, donde haya más calor, ellos tienen relaciones más abiertas y siempre están viviendo en esa manera. Y estuvimos hablando de México, hablando de la diferencia en el clima. Por ejemplo, en Ecuador tenemos la misma cosa. Las personas en la costa tienen su propio estilo de vida. Personas en la sierra son más conservadoras, más formal en sus relaciones, en su política, en su iglesia y en toda la vida. Tiene aspectos por toda la vida. Pero hay excepciones, hermanos. Entre los esquimos, verdaderamente se llama Inuit, pero la palabra tradicional es esquimo. Entre los esquimos en Alaska y en Canadá, muy al norte, donde hace frío con nieve y hielo por todas partes, ese pueblo, porque son indígenas, ellos viven como si fueran en un clima cálido, aunque viven, entonces hay excepciones a las reglas, pero por lo general, si una persona es de una cultura donde se encuentra la cultura en un clima cálido o frío, podemos anticipar que la persona va a tener esta manera de relacionarse, o etc. Entonces, hablando de clima cálido, por lo general son orientados por sus relaciones. Entonces, las relaciones personales son más importantes que cumplir con mis deberes. También son de comunicación indirecta por lo general. ¿Por qué? Porque están guardando
las relaciones con los demás. No quieren ofenderle a nadie, por eso son de comunicación indirecta. Y tienen identidad del grupo, por lo general, porque se considera, una persona va a considerar su identidad como existe en medio de un grupo. Esta es su cosmovisión, su manera de vivir su vida. No estoy exigiendo mis derechos, estoy guardando los derechos de mi grupo. Más importante el grupo que solamente lo que puedo hacer yo. Entonces, por lo general, orientado por las relaciones, comunicación indirecta, por lo general, identidad del grupo. Y ese puede ser uno de los dos. Pero la tendencia en la selva y en los lugares más aislados, ellos viven la vida de inclusión. ¿Por qué? Porque son del grupo y todo pertenece a todo. Por ejemplo, en algunas culturas africanas y también los quichua de la sierra, los descendientes de los incas, ellos son lo que se llama en antropología de una cultura recíproca. Cada persona es dueño de todo lo que hay en el grupo. Somos un grupo, nosotros. Somos un clan de quichuas. Son muchos clanes de quichua, pero somos de un clan específico. Cada uno de nosotros tenemos un poncho del mismo color, precisamente iguales. Cada uno hasta bebés. Bebés, mujeres, hombres, hasta los ancianos, abuelitos, ellos tienen el mismo poncho, el mismo color o de pantalones para los hombres o faldas para las mujeres y niñas y muchachas y etcétera. Cada persona, mismos zapatos y el mismo sombrero, el mismo forma. A veces tienen sombreros muy anchos así. Algunas tribus o clanes tienen sombreros muy chiquitos. Depende del clan tradicional y todo el mundo lleva puesto el uniforme de su clan. Entonces, en un mercado es como si fuera un pasaporte en su manga. Yo puedo ver, esa persona es de Latacunga, él es de Guano, él es de Riobamba, solamente por su manera de vestirse. ¿Ya? Son un clan, tiene su propia identidad. Ellos tienen dos pronombres de primera persona plural. Ellos pueden decir nosotros, hablando de todas las personas presentes, y ellos pueden decir nosotros, que quiere decir nosotros, pero no ustedes. Ellos tienen dos palabras nosotros, depende del contexto, porque ellos entienden que este clan es un grupo, ¿ya? Pero todo lo que tenemos, más del trasfondo, antes de 1970, todos ellos y cada uno de los clanes pertenecían al hombre que vivió en la casa grande de la hacienda. Y todos los indígenas que vivieron en su terreno, en su propiedad, pertenecían a él. Pero en 1972 había una nueva ley. Se llama la ley agraria. Y ellos dividieron todo el territorio de Ecuador para entregar todo, derecho y etcétera, a cada persona que vivía en ese lugar. Entonces, nuestro clan tiene la propiedad del terreno. Pero esta finca acá, ¿de quién es? Es de nosotros. Y este terreno es de nosotros. Estas casas son de nosotros. Aunque usted tiene su propia esposa y sus propios hijos, y ellos entienden que esos son suyos, y ustedes viven en esta casa aquí, y ellos no van a entrar a su casa para robar sus cosas y etcétera, porque ellos entienden que eso pertenece a usted, aunque el terreno pertenece a nosotros. Ellos compran un solo tractor
como comunidad y ese es el tractor de la comunidad y todo el mundo puede utilizar ese tractor o que sea. Cuando necesitamos poner tubería por la comunidad para proveer agua, etc. Ellos tienen un día de trabajo que se llama minga y todo el mundo tiene que venir para participar. Y si hay una familia no representada en la minga, ellos tienen que pagar una multa. Y ellos tienen una alarma, parece una trompeta muy grande, pero ellos pueden tocar esa trompeta, es su alarma. Y si suena la alarma, cada familia tiene que ir para ayudar. Y si hay una familia que no llegue, una familia no representada, ellos tienen que pagar la multa. Y es una multa muy alta en cuanto a ellos, porque ellos solamente ganan unos $40 mensuales en su mundo. Entonces, es una multa que les cuesta. Pero toda esa información es para decir eso. Como cultura recíproca, ellos ni tienen la palabra gracias en su vocabulario. No existe. En Quichua no tienen esa palabra. La manera de decir gracias es, usted ha hecho, por ejemplo, usted me ayudó en arar en mi finca. La manera de decir gracias es que yo voy a ayudarle a usted cuando usted me necesita. Usted me ayudó en la construcción de mi casa. La manera de decir gracias es ayudarle a usted o a su hijo cuando ustedes necesitan construir una casa. Esa es la manera de decir gracias. Es chistoso porque, bueno, para mí es chistoso. Hoy en día, los quichua tienen que meterse en la cultura ecuatoriana y tienen que aprender un poquito de castellano o español para vivir en la comunidad, en la cultura. Y ellos saben que necesitaron una palabra gracias, porque los mestizos no vivieron en la comunidad, entonces ¿cómo puedo decir gracias? Él no está aquí para que yo pueda hacer algo para reembolsar o algo así. Entonces ellos adoptaron las palabras españolas, Dios le pague, es lo que dicen ellos, Dios le pague. Y muchos solamente dicen pague, pero la frase en sí es Dios le pague para decir gracias. Y cuando un viejito anciano está orando en la iglesia, oh Dios, Dios le pague, no tiene sentido para nosotros, pero para él es su manera de decir gracias. ¿Ya? Ellos no tienen esa palabra porque viven en una cultura de clima cálido, aunque viven entre 3,000 metros hasta 5,000 metros. Y hermanos, hace frío hasta tener hielo cada noche. Todo el agua es como piedra, mañana por la mañana. Cada día, en esa altura. Hace frío, pero viven su vida como si fuera en la costa, en cuanto a su manera de relacionarse, hasta compartir toda la vida con toda la gente. En Ecuador, no sé de México, entonces no voy a asumir, pero en Ecuador, en la costa son más abiertos en cuanto a la manera de adorarle al Señor en sus cultos, pero en cuanto a la sociedad en general, hay más pecado sexual. La manera de vestirse entre las mujeres es avergonzosa. En cuanto a la política, en cuanto a la ética de hombres de negocios, es para nosotros horrible. Pero para ellos es normal, la vida cotidiana, así es lo que hacemos. Pero en el mismo país tan chiquito, en la sierra, todo el mundo lleva, en la costa, o
no lleve puesto casi nada o tienen colores brillantes y camisas de celeste y de amarillo y etcétera, rosadas y etcétera, pero en la sierra solamente chompas de negro, de gris oscuro, de azul marino, de café, pero oscuro. Ellos tienen todo en su manera de vivir, en su manera de vestirse, en su manera de relacionarse, más conservador entre los mestizos. Pero los quichua, que solamente viven en la sierra, los quichua viven su vida más como personas de la cultura en cuanto a la manera de relacionarse, pero siendo quichuas son muy conservadores. Entonces tenemos una mezcla. Como misionero, ustedes van a ir para trabajar con los quichuas. Es importante entender dónde están ellos en esta escala para que pueda entender cómo son. Por ejemplo, aunque viven su vida, aunque es como si fuera un clima frío, cuando quichuas están relacionándose con mestizos o con gringos, ellos son estoicos en esa manera. Ellos son como estatua, no están sonriendo, no están hablando mucho. Todo el mundo es sospechoso y ellos viven, son muy tímidos también, porque aún la Iglesia Católica dijo, en el pasado, no hoy en día, pero en el pasado dijo que los quichuas son el animal que parece un hombre, que no tenían almas, que los dueños de las haciendas pueden hacer lo que quieren, porque son animales que hacen nuestro trabajo. Entonces, ellos tienen autoestima muy baja. Y cuando él, con su sombrero, al entrar la habitación, y estoy ahí hablando con uno de ustedes, y él entra, esa puerta por acá, y él está de pie aquí, no mirando a mis ojos, sino con su sombrero en su mano. Y al darme cuenta de que él está, ay, hermano Benedicto, ven. Y él, de hecho, otra cosita, él no va a cruzar la sala. La manera de venir para Benedicto, cuando lo llamo, es caminar al lado de la pared. Y él no va a acercarme más que unos 2-3 metros. Y él no va a mirar a mis ojos y él va a preguntar lo que necesita y él va a salir en la misma manera, porque tiene autoestima muy baja. Y ellos siempre han recibido abusos de personas que no son quichuas, que hablan español. Si sean mestizos o gringos, ellos han sufrido mucho por 500 años. Y aunque ya reciben tratamiento muy bueno, ellos siguen con esta perspectiva y se ponen nerviosos cuando tienen que relacionarse con otro. Pero es precioso en cierto sentido, porque cuando salimos del país, estuvimos en el aeropuerto despidiéndonos de algunos amigos de la iglesia en Quito, pero unos de los hermanos de Ambato, 3 horas en bus de Quito, ellos supieron que íbamos a salir y ellos llegaron al aeropuerto en Quito antes del vuelo. Y cuando todo el mundo entró al aeropuerto en Quito, quichuas de la sierra, como fue muy extraño ver personas vestidos así en el aeropuerto en Quito, pero ellos entraron a esta sala muy grande, pero yo vi inmediatamente, porque tienen ponchos brillantes rojos, cuando yo vi ese grupo entrando la puerta en ese lado del aeropuerto, ellos entraron y corrieron en una cola
por todas las paredes para llegar a donde estaban nosotros, para despedirse. Fue un poquito chistoso, mira, todo el grupo pero no querían cruzar la sala, porque solamente personas de mejor importancia, más importancia puede cruzar la sala o un pasillo o algo así. Los demás tienen que caminar al lado de la pared. Es triste, pero hermanos, al entrar la comunidad, usted puede hacer una relación que nadie más en el mundo tiene. Cuando empezamos trabajando con los indígenas en Apatu, fue la comunidad, pero había una colina, montaña pequeña, que era distinta, era diferente, no fue como los demás ahí en los Andes. Y yo soy de Mississippi, y los indígenas de Mississippi tienen colinas así que hacen para utilizar como tumbas, para poner sus antepasados y también para poner muchas cosas sagradas, etc. Ellos tienen escondidas en ese. Entonces yo reconocí que ese fue una colina así. Entonces estaba preguntando muchas veces con personas en la comunidad, ¿cómo se llama esta colina? No tiene nombre, hermano, es una colina nomás. Después de 8 meses trabajando con ellos, ayudándoles, haciendo una clínica médica cada 15 días y haciendo muchas cosas, estaba hablando con uno de los hermanos y le pregunté, hermano, ¿cómo se llama esta colina? Esta colina se llama Sunanza. Y en esa colina, y él empezó a contarme la historia de su pueblo, que ocurrió y lo que hay de esta colina, que por 8 meses personas no estaban admitiendo. Necesitamos ganar el derecho de tener una relación así con personas, específicamente hablando de personas que han sufrido mucho en el rango socioeconómico muy bajo. Y en cuanto a entender otras culturas, aún aquí en México con tantas culturas, si usted es de DF o muy del norte, va a tener un tipo de cultura que otras personas en México no comparten. Y necesitamos entender cómo somos nosotros para que puedo cruzar la puente en su realidad y para desarrollar este tipo de amistad. De hecho, yo tengo ahijados entre los quichua, hay hijos con mi nombre. Es precioso para nosotros, porque cuando el Señor pone un pueblo en su corazón, nada ni nadie puede quitar el resto de la vida, no importa dónde vive usted, ese pueblo. Ya lo más precioso es que mi propio hijo está viviendo entre ellos, ministrando ahí. Y yo tengo la oportunidad de regresar de vez en cuando. Mis nietos también están ahí viviendo con ellos. Ellos consideran, algunos de los quichuas de mi propia edad, mis nietos consideran a ellos como abuelos adoptados y para servir en mi lugar cuando no estoy en país. Sí, hermana. Hermano, yo quisiera saber el fenómeno de la migración, cómo afecta o cómo permea la cultura receptora. Por ejemplo, como mencionaba usted el caso de Miami o el caso de Nueva York, ¿no? Que es multicultural, son focos de la inmigración. Entonces, estos sistemas, ¿cómo se ven afectados en la cultura receptora? Porque nosotros podemos entender quiénes llegan y los gringos que están allí, pero yo creo que sí hay un proceso donde se afecta, aunque estén bien identificadas las zonas blancas y las zonas latinas, ¿no? Sí, y lo que pasa es que cuando usted se vaya a otra cultura,
no importa si esté en los Estados o aquí en México o en América Central, cuando usted se vaya para acostumbrarse a la nueva cultura, usted ha cambiado solamente por salir. No solamente en su propia perspectiva, sino también en la perspectiva de los que se quedaron en su país o en su cultura natal. Entre los quichua, ellos tienen una palabra hablando de un joven, por ejemplo, hablando con una abuelita en la iglesia, le pregunta, ¿y dónde está su nieto? Ah, él salió blanco. ¿Él salió blanco? ¿Cómo? Ella está diciéndome que él se fue a los Estados Unidos. Y es un poquito triste para ella, porque él ya no es quichua 100%, aunque regresará en 2 años. Él no es igual, él ha cambiado un poquito. Entonces tenemos el proceso hablando de esta persona, Lingenfelter, hablando de Jesucristo, que Cristo es la única persona que es una persona de 200, 100% Dios, 100% hombre. Pero él dijo que cuando un misionero se va a otro país, por ejemplo, yo voy a venir aquí a Oaxaca para vivir como misionero. Y imagínense, yo tengo 20 años, 25 años, y yo voy a venir para vivir como misionero. Aunque me gustaría adaptar 100% o asumir, absorber la cultura, y yo voy a hacer todo lo posible para aprender el idioma, la cultura, la comida, la música, la forma de saludar y todo. Hermanos, yo nunca jamás voy a ser 100% una persona de Oaxaca. ¿Por qué? Porque yo llegué cuando yo tenía 25 años. Y yo no tengo las experiencias de una persona que creció en Oaxaca. ¿Cómo es la vida de un niño de 10 años aquí en Oaxaca hace 15 años? ¿Quiénes eran los futbolistas más famosos? ¿Quiénes eran los rockeros de este entonces? ¿Cuál fue el caramelo preferido entre niños de 12 años? Todas estas experiencias yo no tengo, porque yo llegué cuando yo tenía 25 años. Yo no puedo regresar a mi infancia para crecer aquí en Oaxaca. Entonces, cuando estoy hablando con una persona, me falta esa parte de experiencia de mi vida. Entonces, lo que Lingenfelter dice es que su meta debe ser 75% de Oaxaca. Dice que ese es lo mejor que podemos esperar, 75%. Pero él nos dio también el aviso. Para lograr 75% de Oaxaca, hay que dejar atrás 25% de quién era. Mis preferencias, mis prejuicios, mi orientación al tiempo, mi orientación, por ejemplo, a juicio, a crisis, a metas, autoestima, vulnerabilidad, depende de la cultura a donde voy y de dónde soy. Necesito dejar atrás, y yo voy a dejar atrás algunos aspectos. Por ejemplo, yo prefiero la manera de manejar en Ecuador, y de hecho tiene sentido la manera que manejan en Ecuador. Usted puede doblar a la izquierda en un semáforo rojo en Ecuador. Y ese tiene sentido. Cuando no hay nadie que viene, yo puedo ir, ¿ya? Pero en los Estados Unidos no puede hacerlo. Y hay muchas reglas más que tienen sentido que hacen en Ecuador que no tenemos en los Estados Unidos. Cuando fuimos a los Estados Unidos, habían caramelos o agua santa que no existía en Ecuador. Y mis hijos siempre estaban pidiendo cuando equipos
iban a venir para ministrar con nosotros. Ay, por favor, podría traer, y ellos tenían una lista de cosas que traigan. Pero después de asistir a la escuela y crecer en Ecuador, ya son medio ecuatoriano y mi hija ya vive en los Estados Unidos. Y cuando me voy a Ecuador para visitar a mis nietos, ella tiene una lista de cosas que yo debo traer importada porque ella no puede comprar en los estados esas cosas. Cambiamos un poquito, él dice. Entonces, su meta en cruzar culturas debe ser 150%. Esa es mi meta. Para lograr 150%, yo necesito hacer todo lo que puedo para acostumbrarme 75% de la nueva cultura, y vamos a explicar cómo después. Pero necesito dejar atrás un poquito de quién soy yo. Y de hecho, al trabajar con los quichuas de la sierra, ese tiempo, y ellos eran en el rango más bajo en la manera socioeconómica, y también en cuanto a la perspectiva de autoestima muy baja, y ellos sufrieron mucho. Al trabajar con ellos, al defender ellos, para llevar ellos a la ciudad capital, para representar los quichua en la oficina del gobierno, cuando ellos sufrieron persecución y cosas así en su comunidad, y fuimos juntos al gobierno para recibir protección del gobierno o muchas cosas, al vivir su vida con ellos, entretejer su vida con ellos, a regresar a casa durante su tiempo de licencia o que sea, durante vacaciones en los estados, si usted está sentado en la mesa comedor con toda la familia y la familia está contando chistes, pero chistes de cierto aspecto de prejuicio contra otra raza o cultura, ya es una ofensa. Y se da cuenta de que antes de salir, yo estaba riéndome a ese tipo de chiste, pero ya me ofende. Y se da cuenta, se nota que usted ha cambiado un poquito y está bien hacerlo. Y usted prefiere algunos cantantes, cierto tipo de comida, aspectos de compañerismo, y prefiere la nueva y está rechazando un poquito lo que tenía. Entonces hay aspectos que sí van a cambiar en el cambio de culturas. Con estos tres escalas, hermanos, solamente matrices, estamos diciendo en estas tablas que son líneas para entender que culturas del mundo tienden en o esta dirección o esta dirección. Y les dije que yo quiero que ustedes identifiquen cuál es su preferencia. Entonces, pensando en las tablas una vez más, solamente para ver en qué lado es usted en cada uno de estos y en qué lado sería Jesús en cada uno de estos. La razón por la cual estoy preguntándoles esto es que en los Estados Unidos todo el mundo entiende que somos más masculinos, más individualistas, más distancia larga de poder, y casi todo, en casi cada aspecto, somos al otro lado que Cristo estaría. Y siempre estoy desafiando a mis estudiantes que consideran lo que estamos haciendo, nuestra preferencia, nuestro sistema de juzgar otras culturas en viajes de corto plazo,
diciendo, ay, ellos son tan primitivos porque ellos no lo hacen como nosotros. Hermanos, al considerar la Biblia, muchas veces ellos son más como Cristo que somos nosotros. Necesitamos entender que nuestra manera es nuestra manera, no es mejor. Entonces tenemos una frase en nuestra casa, porque en nuestra comunidad en Ecuador, donde fuimos, ellos no tenían Walmart, no tenían nada de Gringolandia, no había un restaurante conocido, no había un periódico, tampoco Coca-Cola. Imagínense, tan primitivo fue la... Pero no tenían nada. Estuvimos en la montaña. Y este fue un choque fuerte para acostumbrarnos a esta cultura. Y necesitábamos entender cómo vivieron. Por ejemplo, cuando mi esposa quería coser un botón en la camisa, ella tenía que ir a una tienda en ese lado de la ciudad para comprar un botón. A otra tienda en otra parte de la ciudad para comprar el hilo. Y cada aspecto del trabajo tiene que ir a otra tienda. No había un Walmart, tampoco una tienda con de todo un poco. No, dedicado. Entonces, cada aspecto de la vida nos cuesta. Cuando los hermanos nos dijeron, si quiere comprar carne, la tienda con carne está en esta calle. Ok, perfecto. Entonces fuimos. No había tienda, sino un terreno con un árbol, y en ese árbol había una vaca colgada. Y hay que cortar la carne que quiere, y al pesar la carne que está comprando y pagar el dinero, puede llevar esta carne a casa. Y para nosotros ese fue un choque. Pero el choque más fuerte fue cuando las personas nos dijeron, pero hermanos, cuando compra la carne, debe asegurar que usted está comprando la carne con moscas. No compra la carne si no tiene moscas. Porque la carne con moscas es la carne más fresca. Y si no tiene moscas, ha estado colgada demasiado tiempo. Hermanos, este fue... Pero este es el cambio que necesito entonces al llegar a casa con esta frustración. Había una frase en nuestra casa. No es tonto, no es equivocado, es diferente nomás. Y en Ecuador dice no más siempre. Entonces, no es tonto, no es equivocado, es diferente. Otro amigo mío, él era misionero con su familia 20 años en Asia Central. Y él estaba riéndose y él dijo, en nuestra casa, lo que dijimos nosotros es que hay una razón por la cual lo hacen así. Es posible que nunca jamás vamos a saber cuál es la razón, pero hay una razón por la cual lo hacen. Y debemos decirnos siempre, ok, es un choque, no es nuestra manera, es su manera. En los Estados Unidos tenemos cafeteras, ya las máquinas de cafeteras, todo el mundo, cada casa en Gringolandia tiene cafetera. A mí me gusta el café. Pero en Costa Rica, donde vivíamos, no había cafetera. Ellos tenían lo que llamamos nosotros una media sucia. Y la media sucia es chorreador, ¿ya? Chorreador con un estante más o menos. Y hay que poner el filtro de algodón en este estante. Y es como una media, parece una media. Y hay que poner café y taza de abajo y poner agua caliente y pase por el filtro y tiene su café. Y en el principio fue, ¿quién lo haría? Hermanos, desde entonces hasta esta mañana yo utilizo este filtro. Yo tengo en mi
departamento en ese momento. También yo tengo calentador de agua, yo puedo calentar el agua, yo tengo mi café, yo tengo mi taza. Aún en hoteles de 5 estrellas. Estoy poniendo su cafetera a un lado y yo pongo mi estante, mi filtro, mi taza y yo hago mi café para tener la misma taza de café en todo el mundo. Es lo que hago. Sí, hermano. Ajá. Mucho mejor. Para mí, esa es la única manera de hacerlo. Y algunos amigos están burlándose de mí, pero no me importa. Eso es lo que prefiero yo. Sí, hermano. Hay un antropólogo aquí en México que ha hecho desde hace muchos años, varios años, estudios sobre lo que él llama fenómeno religioso entre los indígenas. Ha trabajado sobre todo en la Sierra Tarahumara, y él dice, entre sus tesis o sus conclusiones, él dice que es relativamente posible acomodarse a la cultura de los pueblos, de los grupos, de las etnias. Pero él sostiene que es una agresión, y no usa la palabra agresión, creo que usa la palabra violencia, cuando los mestizos, o los gringos, o los de cualquier otra parte, llegan con una idea diferente a su Dios. En la Sierra Tarahumara hay, y aquí hay hermanos que están trabajando ahí, pero este señor Elio Masferrer se llama, es argentino. Él sostiene por estudios que dice él haber hecho que es una agresión llegar con un mensaje diferente a lo que el grupo sostiene. Ayer que se estaba hablando del exclusivismo, pero también se estaba hablando de las otras dos partes, yo estaba recordando algo que es muy fuerte y que a niveles de medios de comunicación lo han entrevistado muchas veces, y particularmente en un canal de la Ciudad de México, en un programa que se llama algo así como El Fenómeno Religioso. Sostienen esto, y que entonces nadie, incluyendo la Iglesia Católica, a menos que la Iglesia ya esté ahí adentro, pero nadie tiene derecho de llegar con ninguno a perder, con ninguna otra propuesta. Sí, bueno, tenemos varias culturas así, y por eso uno que se me ocurre en ese momento son los Shuar en la selva ecuatoriana. Tienen la misma perspectiva de los extranjeros por la misma razón. Pero lo que después de esta presentación y una presentación más, yo quiero hablar de cómo podemos llegar tomando en cuenta lo que ya creen acerca de la creación y Dios y lo que tenemos nosotros, y cómo podemos relacionarnos con ellos en una manera no ofensiva. Y lo que pasó yo iba a guardar eso, pero déjeme decir esto. Lo que pasa en la Iglesia Católica es que ellos no practican, ni en el pasado ni hoy en día, contextualización por su propia admisión. No lo hacen. Lo que ellos hacen es acomodación. Cuando ellos encuentran algo distinto, ellos pueden nombrar su Dios, uno de nuestros santos o algo así, pero ellos dicen, hay un solo Dios, ustedes están adorando lo que piensa es Dios, y entonces, como la única iglesia en el mundo, con nuestra perspectiva, vamos a incluir lo que ustedes están haciendo y acomodar su cultura en catolicismo. Es decir, la Iglesia Católica enseña que hay salvación afuera de la iglesia en las comunidades donde no han escuchado la verdad. Por eso ellos quieren incluir y acomodar cada aspecto de las culturas. Por eso en los Estados Unidos tenemos en la Pascua, tenemos conejos
y tenemos huevos. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Tiene que ver con la acomodación católica en Europa en el pasado. Y la presentación que yo voy a hacer, yo voy a explicar cómo cosas así pueden ocurrir y cómo podemos ofender sin querer. Hermanos, si yo fuera el papa de la iglesia evangélica, si fuera un papa, mi requisito sería que cada pastor, cada laico, estudiara algo así en cuanto a antropología cultural o comunicación intercultural, porque necesitamos entender lo que ellos creen y cómo son para que podamos alcanzar y evangelizar y discipular sin tener sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Una religión más otra religión y una tercera sale de la unión. Ni es la primera ni es la segunda. Y eso es lo que tenemos alrededor del mundo, tanto en catolicismo como en las iglesias supuestamente, entre comillas, evangélicas. Cuando Juan Pablo II, antes de morirse, él se fue en un tour de América Latina. No sé si se acuerda o no, pero los católicos llevaron a Juan Pablo II en un tour de América Latina. Al fin de ese tour, después de ver algunas cosas que yo voy a presentar, después de ver estas cosas, le preguntaron, ¿qué te parece su iglesia? Porque América Latina es la parte más grande de toda la iglesia católica. Y él mismo dijo, América Latina necesita ser reevangelizada, porque él no reconoció mucho de lo que se llama catolicismo. Y si en una búsqueda en el internet, en ese momento no, pero cuando puede buscar reevangelización de América Latina. Y los sitios, las páginas web son de la Ciudad Vaticana, porque ese es un esfuerzo que él mismo empezó. Porque América Latina, por lo general, nunca fue evangelizado, sino cristianizado. Con el punto de una espada, Shin acepta la autoridad del Papa y el rey y reina de España o muerte. Y ellos después cantaron la invitación y todas las manos se levantaron, ¿no es cierto? Porque esa es una invitación muy fuerte, poderoso. ¿Quién puede negar esa invitación? Entonces ellos estaban bautizando el jefe, quien es jefe de un grupo de 10,000 indígenas. Ellos escribieron una carta a Roma diciendo 10,000 indígenas más entraron el reino de Cristo ayer, etc. Ellos han cristianizado América Latina, no evangelizado. Es otro argumento, otro sermón por otro día, pero en ese momento yo quiero que evitemos nosotros ese problema. Y la manera de hacerlo es pensar en los distintos culturas. ¿Por qué?